Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a estar trabajando con la unidad 4, el ejercicio actividad 3. Fíjense, la actividad 3 tiene todos estos ítems, pero nosotros vamos a dedicarnos directamente al algoritmo en LDA en este video y vamos a trabajar con el enunciado 4, ¿sí? Fíjense, un entrenador de básquetbol desea agrupar a los jugadores juveniles de acuerdo con las edades y las alturas de los mismos, ¿sí? Nos está dando las entradas ya, edades y alturas de los jugadores. Para ello solicita el diseño de un algoritmo que determine e informe la salida, ¿sí? Determine e informe el grupo al que debe pertenecer un jugador de acuerdo a su edad y su altura, repite, según la siguiente tabla, ¿sí? Y la tabla ya es muy gráfica porque nos clasifica a qué categoría pertenece el jugador, ¿sí? Según la edad y la altura. ¿Cómo hacíamos esto en el lenguaje de diseño de algoritmo? Lo que hacíamos es comenzar con la palabra reservada algoritmo, ¿sí? Le poníamos un nombre a nuestro algoritmo, en este caso lo voy a llamar juveniles, y empezábamos con las definiciones. ¿Sí? ¿Qué definíamos primero? Y las entradas, ¿sí? Definir edad, ¿sí? Como entero, porque nadie puede tener 12,7 de edad, ¿sí? ¿Se entiende? Pero sí podemos tener un número real en la altura como real. Bien, ya estamos con la parte de definiciones porque teníamos dos entradas. Ahora vamos a cargar, escribir, ¿qué cosa? Ingrese, le decimos al usuario, la altura, ¿sí? Dos puntos. Y después, ¿qué hacíamos? Leíamos lo que nos ingresó y lo cargábamos directamente en nuestra variable edad. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo hacemos con la altura, ¿sí? Acá poníamos con la edad, perdón. ¿Qué puse? Edad de altura. No. Acá es edad. Ingrese la edad. Y lo guardamos en edad. Y acá es altura. Y lo guardamos ¿dónde? En altura. ¿Sí? Ahí estamos. Bien. Bien. Ya hicimos las entradas, las definiciones. Y ahora vamos a lo que sería nuestra salida. ¿Qué nos decía el enunciado? Acá, determine e informe, ¿sí? ¿Cómo determinamos a qué categoría pertenece? Y lo tenemos que determinar en función de la edad y la altura, ¿sí? La edad y la altura. Acá, dependiendo de lo que ingrese el usuario, nosotros vamos a saber si pertenece a una categoría o la otra, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso en el lenguaje de diseño? Bien, tendríamos que usar un control, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Usamos un sí. Sí, ¿qué cosa? Edad, ¿sí? Es menor a 12, ¿sí? Fíjense acá en la tablita. Si edad es menor, estricto, que 12, ¿sí? Y altura menor o igual a 1,60, dice. Y altura menor o igual a 1,6. Si sucede esto, entonces vamos a hacer algo, ¿sí? Entonces, ¿qué acción vamos a realizar? Y nos pedía, el ejercicio nos pedía que lo clasifiquemos como del grupo A. Entonces, si sucede esto, lo que vamos a hacer es directamente escribir
porque acá nos pedía determine e informe, ¿sí? Acá estamos determinando e informando al usuario qué cosa. Le estamos diciendo pertenece a la categoría A, ¿sí? Bien, acuérdense que siempre los sí esto tenemos que cerrarlo con su correspondiente fin sí. Bien, ahora si no llegara a ser verdad esta condición de que la edad sea menor a 12 y la altura menor o igual a 16, yo tendría que evaluar otras posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, que pertenezca a la categoría B, ¿sí? Si edad es mayor o igual a 12 y menor a 15 y la altura es mayor a 1,60 y menor o igual a 1,70, tendría que considerar la posibilidad de que pertenezca a la categoría B, ¿sí? Pero ¿cómo hago esto acá? ¿Sí? Si se cumple con estas condiciones, entonces pertenece a la categoría A. Si no se cumple con esas condiciones, ¿sí? Si no se cumple con esas condiciones, yo tendría que evaluar otra posibilidad. Es decir, que tengo que hacer una nueva condición, ¿sí? Si, acá vamos de nuevo. Si 12 es menor o igual a edad, ¿sí? Y edad es menor a 15, ¿sí? Y 1.6 es menor o igual a altura y altura es menor o igual a 1.7, ¿sí? Fíjense, acá es menor estricto. Fíjense que esto es casi una copia textual de lo que está acá, ¿sí? Es decir, que vamos rapidísimo. Esta condición es exactamente lo mismo que está acá, ¿sí? ¿Qué pasa si no se cumple con esta condición? Bueno, habrá que evaluarlo, ¿sí? Tendríamos que construir otro si no. Si no se cumple con eso, habría que evaluar si se cumple con otra cosa, ¿sí? ¿Qué va a ser esa otra cosa? Y va a ser si 15 menor o igual a edad, ¿sí? Y edad menor a 18 y 1.7 es menor estricto que altura y altura es menor o igual que 1.8, ¿sí? Si se cumple todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Y va a escribir pertenece a la categoría, en este caso va a pertenecer a la categoría C, ¿sí? Bien. Si no se llegara a cumplir esta condición, ¿qué es lo que sucede? Y tendríamos que evaluar la posibilidad de que pertenezca a la otra categoría, ¿sí? Yo le pongo un poquito de color, por más que lleve más tiempo, ¿sí? Para que se entienda mejor, ¿sí? Bien, si no se llegara a cumplir con esta condición, yo tengo que evaluar la posibilidad de que pertenezca a otra categoría, ¿sí? Entonces yo, ¿cómo hago eso? Debo evaluar si se cumple con las condiciones para que sea de la categoría D, ¿sí? ¿Y cuáles son las condiciones? Que edad sea mayor o igual a 18, ¿sí? Y que altura sea mayor estricto que 1.80, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a escribir esto.
pertenece a la categoría D, ¿sí? Bueno, y con eso habríamos cubierto en principio nuestros requerimientos, ¿sí? Nosotros evaluamos todas las posibilidades. Esto me quedó re largo. A ver. Quita. Ahí está. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hacemos es evaluamos, ¿sí? Ya tenemos cargada cuál es la edad y cuál es la altura porque se la pedimos al usuario, ¿sí? Y una vez que las tengamos, trabajamos con esa edad para decidir si pertenece a una categoría en específico, ¿sí? Acá lo que me restaría hacer es cerrar, ¿sí? Este algoritmo. A ver si... ¿sí? Este algoritmo que está acá, al final tengo que ponerle fin de algoritmo. Bien, entonces en principio estaría. Ahora vamos a ver el enunciado. ¿Cuáles y cuántas son las estructuras de control que utiliza su algoritmo? ¿Sí? Si evaluamos esto, acá utilizamos 1, 2, 3, 4 estructuras de control simple, ¿sí? Entonces vamos a poner eso. Utiliza 4 estructuras de control simple, ¿sí? Podríamos usar otra cosa, de hecho, si nos queda tiempo, podríamos buscar una manera distinta de resolver esto, ¿sí? Porque acuérdense que estas siempre son posibles soluciones, no es la única. Puede haber otra que también esté bien, ¿sí? ¿Cómo se comporta su algoritmo si el jugador no pertenece a ningún grupo? ¿Sí? Eso no lo evaluamos. Fíjense, nosotros evaluamos si pertenece al A, al B, al C o al D, pero no hicimos nada respecto a si no cumplía con las categorías con las características para pertenecer a una categoría en particular, ¿sí? Entonces eso nos da la pauta de que debemos hacer algo, ¿sí? Entonces acá, que de hecho acá me faltó un fin sí, acá nosotros podríamos contemplar esa posibilidad, ¿sí? Si no, ¿qué cosa? Escribir un cartelito. Escribir, ¿qué le podemos decir al usuario? No califica para ninguna categoría. ¿Sí? Entonces, esto lo copio, ¿sí? Acá dice, ¿cómo se comporta su algoritmo si el jugador no pertenece a ningún grupo? Entonces le vamos a decir, informa al usuario con el siguiente cartel. ¿Sí? Bien, esta sería nuestra respuesta, ¿sí? La profe nos pone esa pregunta a propósito para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Realiza su algoritmo comparaciones innecesarias? ¿Y cómo sé yo eso? ¿Sí? Fíjense acá, yo en principio lo que hice fue traducir literalmente lo que estaba de este lado, ¿sí? Pero pensemos un poquito. A ver, acá evalúa si edad es menor a 12, ¿sí? Y en la siguiente condicional evalúa si edad es mayor o igual a 12, ¿sí? Es decir, pensemos un poquito. Si ya lo que hizo nuestro algoritmo es preguntar si pertenecía a esta categoría, ¿sí? En la edad, en la recta numérica, automáticamente lo que hace es descartar todo esto, ¿sí? Entonces después, ¿por qué pregunto si pertenece a esta franja? ¿Sí? Yo lo que hago ahí es preguntar si pertenece a esta franja. A ver, esto funcionaría si yo
le quito esta condición, porque yo ya sé que no es menor a 12. Entonces, si no es menor a 12, ¿qué posibilidades tengo? ¿Sí? Si nosotros dejáramos esto de esta manera, ¿sí? Podría ocurrir que, por ejemplo, si edad es 10, ¿sí? Y la altura es 1,65, ¿sí? Consulta acá. Edad 10 es menor a 12, sí, verdadero. Y altura es menor o igual a 1,65, no, falso, ¿sí? Falso, entonces no pertenece a la categoría A. Bien, si no pertenece a la categoría A, evalúa la otra condición. ¿Edad es menor a 15? Sí, porque tiene 10 años. Y la altura se encuentra entre 1.6 y 1.7, ¿sí? Sí, es verdad. Entonces se cumplen las dos condiciones para que pertenezca a la categoría B. Sin embargo, nuestro juvenil tenía 10 años, ¿sí? Entonces eso está mal. Yo debería tener todas las condiciones acá. Yo debería preguntar nuevamente si 12 es menor o igual a edad y edad menor a 15, ¿sí? Esto con el tema de las edades. Lo mismo sucede en los otros casos. Si ustedes quieren analizarlo, es bueno que lo hagan. Pero fijémonos en el tema de la altura, ¿sí? ¿Qué sucedería si yo quito una de estas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, esta. Quito una de esas condiciones, ¿sí? Y tengo un jugador de básquet que tiene 13 años, ¿sí? Y tiene 1,57, ¿sí? Entonces va a preguntar acá, ¿edad es menor a 12? No, falso. Entonces no pertenece a la categoría A y evalúa el si no, ¿sí? Si esta nueva condición, 12 menor o igual a edad, sí, porque tiene 13 años. Y edad es menor a 15, sí, porque tiene 13 años. Y altura menor o igual a 17, sí, porque tiene 1,57. Entonces pertenece a la categoría B. Pero eso estaría mal, porque la categoría B, la altura debería estar comprendida entre 1.6 y 1.7, ¿sí? Entonces no podemos quitar ninguna condición, ¿sí? ¿Qué era acá? Era 1.6, ¿sí? Menor estricto a altura. ¿Se entiende por qué no podemos quitar ninguna condición? ¿Sí? Y podemos responder, entonces acá realiza su algoritmo de comparaciones innecesarias. La respuesta automática es no, porque quitando alguna comparación, el algoritmo ya no responde a la solución del problema. ¿Sí? Bien, con eso ya estaríamos, tendríamos resuelto ya nuestro punto. Entonces aquí tendríamos nuestro algoritmo con estructuras de control simples, ¿sí? La pregunta sería, ¿nosotros podríamos modificar este algoritmo para que resolvamos el problema del enunciado, pero utilizando una estructura de control compuesta como el según? Estaría bueno que lo hagan como ejercicio, porque en definitiva lo que estamos haciendo acá es practicar para aprender, ¿sí? Así que espero y estén bien. Nos vemos en un próximo video.